gracias por seguir con nosotros. Tema increíblemente interesante. Sí. Te vuelvo a ceder la palabra. Bueno, pues te decía, Adelina, que realmente este hombre estaba encabezando un proyecto que muchos denunciaron como ilegítimo y como dictatorial, un proyecto dictatorial para hacer renacer una versión de duvalierismo del siglo XXI. ¿No era entonces un Porque, atisbo de buscar la democracia en Haití, no? bueno, no hay limitación de poder, aunque haya un vicepresidente. El proyecto de poder fuerte, de dicta blanda o dictadura, ya estaba ahí esbozado. Y por la historia de Haití, toda la oposición que ya lo había cuestionado por su origen, empezó a radicalizar sus posiciones. Eso que dice José Miguel, era un presidente que estaba desarrollando una presidencia en el marco de enormes contradicciones internas, brutales, con sectores de la oligarquía de Haití, con sectores populares. A ese proyecto dictatorial se le opone un proyecto ya más radical, que está diciendo que el problema de Haití no se resuelve con esa constitución, sino con una transición con ruptura de las relaciones neocoloniales que a juicio de los grupos radicales le había impuesto el grupo Core o el tridente imperial, como dice Ricardo Sentenfus, como dice la gente de izquierda, Haití, y que eso estaba en la base del desastre de Haití. Mientras estuvo Trump en Estados Unidos gobernando, realmente Martelly no confrontó ningún problema. Juvenal Moïse no confrontó ningún problema. La política de la administración Trump no estaba enfocada en la situación de Haití, y si había un interés en Haití, era que Haití mantuviera el respaldo a Taiwán después que República Dominicana había roto con Taiwán. Yo creo que tú te vas a ir ya por ese análisis de la visión geopolítica, ¿no? Sí, pero yo quiero darle un bloque entero a eso. Ahí voy. ¿Qué pasa? Cuando gana Biden, la diáspora haitiana en general es pro-demócrata y tiene vínculos muy fuertes con el sector afroamericano de la política norteamericana, y ellos en general estaban en contra de Juvenal Moïse, en contra del duvalierismo. Nunca aceptaron el derrocamiento de Aristides, ni en el 91, ni en el 2004, y entonces ya venía una ofensiva frente a él, y se expresó en la carta famosa de 70 legisladores norteamericanos a Blinken, pidiéndole que cambiara la política norteamericana con respecto al gobierno de Haití. El presidente Moïse entonces empezó a sentir la presión de la comunidad internacional, del grupo Core, de que se limitara a dar elecciones, que concluyera su mandato dando elecciones, y que no insistiera en la reforma constitucional porque no había consenso suficiente en Haití. Pero él continuó y se atrevió a dar una serie de pasos, que es donde yo creo que está la clave de que él terminara asesinado en su casa, solo, abandonado. Bueno, estaba la esposa, llama la atención que ella está viva. Estaba solo con su familia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí para que Manuel, antes de entrar en lo de la geopolítica, ¿no? Porque es importante ¿Dónde vino el problema, Adelina? Yo creo que el problema de Juvenal Moïse vino porque él empezó a romper con los sectores que lo habían sostenido. Sin embargo, ahí es que Entre ellos, Martelly. Ahí es que voy. Entre ellos, Martelly. No parece solamente, una ejecución de una orden. Parece que hay saña. Manuel conoce mucho el pueblo haitiano, su idiosincrasia, cómo piensan, cómo actúan, y la simbología que hay en la manera en que quizás fue torturado. O sea, estamos hablando de que hubo balazos en sus partes íntimas, hubo un ojo que fue sacado. Sí, bueno, pero eso realmente no parece un crimen por encargo. Bueno, está muerto, ¿no? Es decir, sí, pero es una forma de morir. Mira, no es lo mismo que yo te dé un balazo que yo venga y te haga de todo. Sí, eso son
rituales que se hacen con los cadáveres. Pero realmente Pero está fue muerto. antes, ¿no? No, o sea, te pueden matar menos, matar más, pero está muerto. Mira, Hubo yo veo, manos haitianas involucradas, manos. No estoy hablando de los autores claro que sí, es intelectuales. un crimen haitiano. Según Colombia no es más tu que opinión. un chivo expiatorio, es un crimen haitiano. Okay. ¿Por qué? Y se ¿Por qué? inscribe dentro de los... En Haití ha habido 5 magnicidios, aquí ha habido 3, ¿no? El general ha sido reseñador de los 3 magnicidios en uno de sus libros más importantes, el de Lidis, el de Moncácer y el de Trujillo. En Haití ha habido 5, que empieza con el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, que fue asesinado en la cañada de Pont Rouge en 1806. Haití se dividió en 2 estados, una monarquía al norte y una república vitalicia, no una democracia al sur, quiere decir. ¿Por qué no es un crimen por encargo? Bueno, o sea, ¿por es un qué crimen... no? O sea, perdón, es por encargo, pero se ha hablado mucho de que hay unos autores físicos que eran centroamericanos, Bueno, hay ¿no? unos autores físicos, pero eso importa poco, porque en definitiva lo que está claro es que en Haití, cuando Dessalines murió, en la mano derecha de Dessalines se llamaba Yayú. Y Yayú se volteó en medio del magnicidio de Dessalines, se volteó a favor de sus asesinos. O sea que en Haití las lealtades son líquidas, no son muy sólidas. Y a veces son gaseosas. Quiere decir, que realmente son muy cambiantes. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que se ve claramente es que hubo un concierto, un conciliábulo hecho entre el grupo que estaba cuidándolo para dejar pasar esa torrentera, y luego el mismo grupo que dejó pasar la torrentera denunció a esos autores para que lo agarraran media hora después, porque evidentemente militares entrenados fueron atrapados rápidamente, sin ningún problema, para que asumieran las culpas. Lo terrible de todo eso es que los oficiales colombianos no están vivos. Quizás fueron ellos los que trataron directamente con los autores intelectuales, con los comanditarios del crimen, los que pagaron el crimen, que son los reales responsables. Es decir, que ahí se rompió el hilo. No hay forma entonces de saber, porque los que están ahora mismo detenidos en Haití probablemente no sepan, no tengan ningún contacto con el que está en el palco de sombra que ordenó la acción. El primer ministro transitorio agarra inmediatamente en sus manos. Como debe ser, es decir, eso como es debe ser, lo sí, propio, debió, ¿no? Es decir, pero ¿cuál era el cuando primer Balaguer ministro? supuestamente murió, Polanquito fue al Palacio Pero, a sentarse en la silla. pero había sido nombrado, ¿no? Yo creo que... Había sido nombrado, se nombró otro, Ariel Henry. Exactamente. Ariel Henry. ¿A quién le tocaba? No había asumido. Le tocaba supuestamente a Ariel Henry, pero Joseph había sido el canciller de Haití, estaba siendo primer ministro para lanterime, como dicen ellos, provisionalmente, y el que iba a asumir era Ariel Henry. Pero ante una situación de fuerza mayor, el que está en situación es el que debe continuar. Yo soy partidario, y creo que los Estados Unidos así lo han dicho, que la transición hasta las elecciones, que deben ser este año, la lleva a Ariel Henry. ¿Por qué? Porque si se coloca a un nuevo primer ministro, ese primer ministro nuevo va a querer prolongar la provisionalidad para gozar de la presidencia el mayor tiempo posible. En Haití son así. Hay un tal Lambert que sin haber Congreso hizo que lo que había de Congreso lo proclamaran a él como primer ministro, para él dirigir la provisionalidad y prolongarla hasta el año próximo. Tenemos una opinión contraria. Mira, yo lo que pienso es típico en las investigaciones delincuenciales en los Estados Unidos, que dicen que hay que seguir la ruta del dinero, pero también en la política hay que seguir la ruta de los intereses. Entonces hay antecedentes inmediatos, hay 3 antecedentes que no podemos brincar. Lo primero es, este primer ministro ni siquiera se había juramentado. Sí, ahora, ¿de dónde sale ese primer ministro? ¿De dónde sale? Es interesante. ¿Sabes dónde sale? Canciller. Sí, pero ¿de dónde sale políticamente? A ver. Sale de la Balaz. No del Tecalé. De la Balaz, del partido de Aristí. Ese es el primer antecedente. El segundo antecedente, señores, hace 20 días o 25 días, Aristí sale de Haití con COVID.
Si tú ves la fílmica, te da risa, porque él llega al avión privado, ¿verdad? Acostado en su camino, ¿verdad? Un avión que fue enviado de República Dominicana. De República Dominicana. Pero de un momento a otro, Haití se para Alquilado. y sube la escalera como si fuera un campeón atlético, ¿verdad? Y se va. ¿Tú has leído algún parte posible de la salud de Haití? No. Él hace 20 días que salió, ¿verdad? Bueno, vaya usted a saber, él fue a buscar un COVID a vaya Cuba. usted a saber por qué. Vaya usted a saber por qué. Corrobora un poco lo que dice Pelegrín. Sí. Entonces, No. Lo que dice Pelegrín, y sobre eso yo tengo una anotación interesante que hacer para darle seguimiento a lo que él dice. No, vamos a guardar. En Haití, pero no de los de política. En Haití siempre hay una visión autoritarística del poder, pero no tiene que ver con ideología. Porque Haití mismo era autoritario, pero de izquierda. No, pero hay tres Y hay tipos. autoritarios de derecha. Y lo último ya, para no meter más la cuchareta, que hay que buscar ese antecedente interesante. En Haití, los poderes fácticos del que habló Pelegrín, en el cual hay uno de los poderes fácticos que aquí donde quiera, que es el militar, no ha sido importante. Sí, es verdad. No ha sido importante, porque siempre, tú ves eso de los mercenarios, no es nuevo. Bueno, pues, mercenarios. ¿verdad? En la dictadura de Duvalier, el puntal más importante del ejército no, eran los Tonton Macú. Y los leopardos. La Balaz tenía, creo que se llamaban de Kremer, que tenían su fuerza cosa. Y entonces esas bandas, eso es lo que prima en Haití. Eso es lo que prima. Lamentablemente, porque no es lo y que como uno punto quiere. final, yo quería decirte una cosa. Uno de los problemas que nosotros tenemos es ver la lógica de Haití, la lógica, la dinámica, con la lógica dominicana. Desde nuestro Eso punto no de tiene nada que ver. Nada Ese que es ver. otro mundo, ese es otro universo.